Hola, pues muy buenas tardes. Nos encontramos en otro programa más aquí en Canal Diseño MX. Ahora con una gran persona y gran amiga, una persona que ha hecho muchísimas cosas por esta ciudad y también por otras ciudades de este país y que también está exportando parte de su trabajo mexicano, que me parece muy importante y por eso está aquí con nosotros y nos va a platicar varias cosas sobre su trabajo y también principalmente sobre ella. Entonces ya te cedo la palabra y cuéntanos un poquito dónde estudiaste, de dónde eres y qué has hecho desde entonces. Muchas gracias, Alejandro. Gracias el espacio y saludos a los que nos están viendo ahorita. Yo soy de Monterrey bueno, estudié arquitectura en el TEC de Monterrey. Ya soy graduada desde el 2011 del TEC. Bueno, ya empecé digamos, con una pasión por el tema del espacio público a partir de un intercambio que tuve a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y pues en este intercambio aprendí que el ser arquitecto no solamente es diseñar construcciones como nos lo estaban enseñando en la escuela de arquitectura. Entonces, aprendí cómo, por ejemplo, a través del arquitecto Rogelio Salmona, cómo él influenciaba directamente, impactaba directamente alrededor de sus edificios e impactaba el espacio público. Y una de sus frases muy sonada era que la arquitectura es política. Y yo no entendía eso y yo estaba totalmente en contra de los temas políticos, no me quería meter ni inviscuir en ningún tema político hasta que entendí que la arquitectura era política cuando él se refería a que sí tienes que hacer ciertas gestiones para que el espacio público pueda funcionar como realmente quieres que se transforme, quieres impactar. A partir de ahí empecé a investigar más y me encontré con grandes arquitectos que a través de la historia, y arquitectos y no arquitectos, que a través de la historia han luchado para que las ciudades puedan pues ser diseñadas o rediseñadas para que las personas podamos vivir mejor. Entonces, así fue como empecé a entrar en este tema del espacio público. Y bueno, vine a la Ciudad de México en el 2011, justo recién graduada, con una organización que se llama Nuestras Realidades, y empezamos a hacer accesibilidad en espacio público. Era apenas cuando el manual de diseño, del manual de accesibilidad y de la norma de accesibilidad de la Ciudad de México se estaba aprobando, y era ver de la mano con el gobierno qué tipo de materiales, qué tipo de diseños se tenían que implementar en las esquinas para que fueran realmente accesibles. Y empecé con esa parte de accesibilidad en la Ciudad de México, ¿no? En algún momento pensé que ¿por qué estaba haciendo yo tantas cosas? O sea, hice alrededor de 500 esquinas, supervisé alrededor de 500 esquinas accesibles, y yo en algún momento pensé que si era tan chiquito esa contribución de mi parte, ¿no? Como arquitecta, como por qué estaba haciendo esquinas accesibles. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que las cosas que tienen que funcionar en la ciudad, pues se tardan mucho tiempo, ¿no? O sea, hasta ahorita he vuelto a ir a algunas de esas esquinas y siguen igual que como las dejamos. Eso significan dos cosas: o que sí las hicimos bien en ese tiempo, y la segunda es que esos espacios y esas banquetas no han sido tocadas durante todos estos ya casi 8 años que tengo acá. Entonces, pues es una alerta. O sea, después me di cuenta, después trabajé en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que es ITDP México, y ahí me di cuenta que el tema de las políticas públicas era demasiado importante para que sí pudieran bajar a proyectos específicos como los que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, fue cuando me metí al tema más de política pública, de normas, de reglamentos, pero sin dejar de lado el tema de la proyección, de cómo
necesitamos mejorar el espacio público y nuestras calles. Ujú. Y empezar a ver nuestras calles como el espacio público que estamos compartiendo todos los días los mexicanos. Ujú. Entonces, pues a partir de ahí, en ITDP incubamos una estrategia que se llamó y se llama todavía Camina. Ujú. Y esa estrategia, en el 2017 decidimos que íbamos a hacer una organización, y ahorita soy fundadora y directora de la organización Camina, Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, Ujú. que atendemos específicamente temas de entornos construidos a nivel, digamos, calle y espacio público, pero entornos que nos afectan o que nos impactan como personas en las ciudades. Ujú. Nosotros estamos respondiendo a un llamado de urgencia de cómo han sido construidas las ciudades sin respetar la escala humana en el espacio público, ¿no? Hemos sido, digamos, objetivizados y nos han engañado por mucho tiempo desde el modernismo, ¿no? En temas desde arquitectura hasta todo lo que pasó desde la revolución industrial, la creación del automóvil, todo este tema de progreso que nos hemos venido vendiendo durante este tiempo. Ujú. Y hemos, digamos, deshumanizado las ciudades y no nos hemos dado cuenta cómo es, o más bien, nos estamos empezando a dar cuenta cómo nos estamos acabando el mundo a través de diseños pues mal hechos o diseños pensados en algo que no es la escala humana, ¿no? Ujú. Ahorita la urgencia en México es que están muriendo alrededor de 32 personas. El año pasado se detectó que murieron 32 personas diarias de enero a noviembre. Y es muy importante decir que México es el séptimo país de mayores muertes a nivel internacional, según la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, y en la Ciudad de México mueren 3 personas al día, según datos del INEGI. Entonces, es muy importante entender que esto no es nada más un tema de dar la dignidad, que obviamente se le tiene que dar a la dignidad a personas con nuestras, digamos, a las personas con la escala humana que nosotros merecemos en las ciudades, sino que es ya también un tema de salud pública, donde la gente está muriendo en las calles a causa de una mala planeación y a causa de un mal diseño de las calles. Y es directamente donde nosotros entramos, ¿no? O sea, ahorita tenemos varios proyectos que estamos impulsando y varias estrategias que como Camina estamos impulsando, no nada más para, digamos, hacer diseño de calle mucho mejor pensado para la escala peatonal, incluyendo obviamente el tema de accesibilidad hasta el tema de seguridad vial. Y bueno, pues estamos en ese proceso de... Antes de que nos cuentes de los proyectos que has hecho con otras organizaciones y ya después solamente con Camina, me gustaría hablar sobre lo que comentabas hace rato del desarrollo de las ciudades, de cómo nos han venido, o nosotros nos hemos venido mintiendo, de cómo debió haber sido planeado las vías grandes de las ciudades, totalmente cero accesibles, no totalmente automatizadas porque fue pensado hacia el automóvil y no hacia el ser humano, no, hablo del ser humano porque no solamente debería ser hacia el peatón, porque en realidad es hablando de tener como una equidad de lo que también mencionabas, de que una persona ya sea con silla de ruedas, ya sea con un bastón de la tercera edad o ya sea menor, pueda caminar libremente por cualquier acera y por cualquier esquina sin ningún problema. Ahora me gustaría saber qué piensas y también sobre cómo, por lo menos en México y tal vez América Latina, hemos tenido esta conciencia que a mí en lo personal, y es lo que quiero que me expreses, de si es una parte de cómo fue evolucionando el poder tener un automóvil
y entonces poder transitar sobre las vías primarias y tener una autoridad mayor a todos los demás. Si es como un tema económico, también social y a veces hasta psicológico, de inferioridad y de tener más que los otros, y el que en México las personas no se paren ante un peatón, y entonces existan todos estos accidentes, no solo peatonales, sino la velocidad que puede agarrar un automóvil, y entonces el primer dato que mencionabas, que es la primera muerte, bueno, que son 42, me dices, 42 muertes, son por temas de colisiones y de atropellamientos, por ende, ¿no? Sí, bueno, aquí creo que es muy importante entender que es un tema de justicia social y justicia espacial, ¿no? Los datos arrojan que del 100% de las personas que nos movemos en las ciudades, más en la Ciudad de México, vamos a hablarlo un poco más acotado, porque el modo de transporte en otras ciudades cambia. Por ejemplo, en las ciudades fronterizas hay más autos, hay más personas que se mueven en autos o más bien es un poco más equitativo, como 40-60 o algo así. Pero aquí en la Ciudad de México, el 70% de las personas se mueve en transporte público, a pie o en bicicleta. Y solo el 30% de las personas tiene un auto para poder movilizarse. Entonces, cuando estamos hablando de justicia espacial, o que estamos compartiendo un espacio limitado, todos, ¿no? O sea, todos pagamos los mismos impuestos, todos somos mexicanos, todos estamos transitando en la ciudad para tratar de llegar a nuestro destino, ¿no? De un origen a un destino. Entonces, hablamos de esta justicia espacial en el sentido de que existe digamos, nuevo concepto que es el paradigma de la movilidad, donde es una pirámide invertida y hablamos de que el peatón, o sea, es la prioridad, después los ciclistas, después el transporte público, después los vehículos de carga y al final los vehículos motorizados particulares, que es el automóvil, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ver toda esta parte de la nueva ley de movilidad y cómo podríamos evitar que las ciudades sigan creciendo hacia lo que no queremos, porque ¿en qué fecha, en qué año empezó a tener conciencia? O sea, estamos hablando de que el desarrollo tanto industrial como de las ciudades de alto flujo vehicular y de altas velocidades dentro de la ciudad, no hablando de carreteras, empiezan los desarrollos en los años 20 en unas ciudades. Aquí en México empezamos en 30, 40, hasta 70, ya cuando era el auge de la movilidad cochista, ¿no? Pero ¿cómo crees que nos fuimos empezando a dar cuenta y en qué fechas, si hubo un tratado, si hubo acuerdos internacionales, quién empezó? ¿Tú quién crees que, no sé si Jane Jacobs y Yangel en sus inicios, de dónde sale o cómo nos empezamos a dar cuenta de esto? Ok, bueno, justo, o sea, en la parte, digamos que por ahí de los años 50, empieza a latir este nuevo pensamiento. Mencionaste ahorita dos referentes importantes. Se vienen haciendo proyectos de infraestructura con el movimiento moderno, ¿no? De querer la famosa máquina para habitar de Le Corbusier y estar como pensando siempre en cómo podemos ser más productivos con nuestro tiempo. Y entonces la eficiencia fue sinónimo de velocidad, o sea, llegar más rápido significaba ser más eficiente. Por lo tanto, las ciudades empezaron a desarrollar de esa manera, más las ciudades latinoamericanas, porque digamos que empezamos a ver modelos de Estados Unidos, donde pues sí, estábamos muy enfocados en que la velocidad era lo máximo, ¿no?
Y a través de eso se empezó todo este proceso como de pensamiento lógico en ese momento, de que pues para ser más eficiente necesitabas una casa que funcionara súper eficientemente y un modelo de vida que funcionara eficientemente, como dentro de eso meter un modelo de éxito que era tener un auto, ¿no? Para moverse más rápido. Entonces, lo que empezó a pasar fue que varios de estos grandes pensadores, pues sí, grandes pensadores que empezaron a decir esto no puede estar funcionando bien, fue, por ejemplo, Jan Gehl, que es este arquitecto que está danés, este arquitecto danés que conoce a su esposa, Ingrid, una psicóloga, y que le pregunta a Ingrid a Jan Gehl por qué no están pensando los arquitectos en las personas, están pensando solo en construir y en hacer más edificios, ¿no? Y ahí es cuando Jan Gehl e Ingrid viajan a Italia y empiezan a ver cómo funcionan este tipo de espacios públicos para que la gente sea más feliz, porque el tema del disfrute no entraba en el tema de producción. Y obviamente los italianos pues son muy relajados con la vida, ¿no? Y es una comunidad bien interesante en la parte social. Y pues digamos, en ese proceso de que Jan Gehl se da cuenta de esto y de cómo empiezan a hacer estos estudios, se dan cuenta que el espacio público funciona como el clima, que pues tal vez no tienes específicamente qué va a pasar en una hora, pero mientras más lo vas estudiando, se puede predecir, ¿no? El clima. Entonces, así fue como él empezó a desarrollar este tipo de metodologías de espacio público. Y a la par, digamos, Jane Jacobs en Nueva York fue una periodista que empezó a documentar cómo estaban cambiando las calles y las ciudades a partir de estos grandes desarrollos, ¿no? O sea, desde viviendas en serie que se estaban haciendo y se estaban metiendo a todos como palomares, hasta puentes, ¿no? Puentes, pasos a desnivel que cortaban completamente y siguen cortando barrios enteros. Entonces ahí fue donde ella alzó la voz como una gran mujer y dio espacio para que los vecinos empezaran a expresar cómo se sentían y cómo ellos y los niños que estaban jugando en la calle ya no iban a poder salir como en otro barrio que sí funcionó, que sí pusieron un paso de nivel. Y fue, digamos, la primera que evitó que se construyera un paso a desnivel en Nueva York, ¿no? Ahora todos le aplauden porque pues Nueva York es, digamos, es un poco más dinámico sin estos puentes o estos armatostes puentes que se pudieron haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al cómo empezó este proceso de cambio, pues justo fue porque nos empezamos a dar cuenta que la gente estaba muriendo en las calles por la velocidad. Antes era muy, digamos, en Londres fue el primer atropello, por eso se celebra el Día del Peatón todos los se conmemora, perdón, no se celebra, se conmemora el Día del Peatón, recordando cómo la velocidad empezó a matar a personas en las calles. Entonces, ya no era el tema de salud pública solamente el cólera o ¿no? Como la tuberculosis, sino también se empezó a agregar esta parte de la velocidad. Algo causado por nosotros mismos, ¿no? O sea, es que pues al final, digamos que estamos ahorita viendo las consecuencias de cómo hemos diseñado el espacio. Y también es importante comentar que al mismo tiempo en México se empezó a diseñar este manual de proyectos de carreteras, proyectos geométricos para carreteras, lo cual hizo que los ingenieros de tránsito, las escuelas de ingeniería de tránsito,
empezaron a ver cómo se diseñaban las carreteras. ¿Y qué pasaba? Que cuando empezaban a diseñar ciudades, pues diseñaban, o se han diseñado las ciudades mexicanas con calles tipo carreteras. Entonces, son calles, digamos, ya dentro de la urbanización de la ciudad, pero que tienen grandes velocidades y que a pesar de que ahorita los gobiernos están tratando de decir, hey, aquí es solamente 60 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora, la infraestructura te permite ir hasta 90 o 100 kilómetros por hora sin que te des cuenta, por el diseño, porque el diseño te permite ir muy rápido. Entonces, eso es el tipo de cosas que ahorita es importante empezar a cambiar. Y creo que en cuanto a la parte de que sí, como dices, nosotros tenemos casi que la culpa de cómo se fueron transformando estas vialidades, pero en un principio, en realidad los culpables natos eran los urbanistas, porque eran quienes trazaban, y de lo que hemos hablado aquí en este programa muchas veces es sin una conciencia de los reales usuarios, sino simplemente con un buen diseño, como se trazaban las vialidades en Los Ángeles en 1930, en 1920, que se trataba de hacer solamente puros circuitos para poder llegar mucho más rápido, y se empezaron a copiar ese tipo de infraestructura vial sin en realidad tener un desarrollo de codiseño con los ciudadanos. Es lo que pasa que, por supuesto, es un gran arquitecto y admirable Luis Barragán, pero, por ejemplo, el Pedregal es un diseño hecho con esta ideología de puros circuitos. Y en realidad es un espacio hermoso y bellísimo, y tanto las casas como el diseño vial, pero en realidad peatonalmente es horripilante. La gente que vive ahí tiene que caminar por lo menos 30 cuadras para tomar y a veces pon 10 cuadras, no las 30, a veces 10, pero son 10 cuadras que son infinitas, porque en realidad son circuitos y no son cuadras como tal. Entonces, todo eso fuimos copiando de eso hasta las torres de satélite, que en realidad la idea es que tú fueras a una gran velocidad y vieras unos edificios a gran velocidad, ¿no? Que era por esa misma forma. Entonces, cuando empezamos a entonces pensar en los peatones, en los ciudadanos y ahora en nosotros mismos más bien, es cuando empezamos a funcionar, ¿no? Sí. Ahora, cuéntanos un poquito dentro de los proyectos que has participado, si es que hay como también una metodología de esto que estamos hablando, si es de un codiseño o en realidad, o sea, es mucho más técnico, ¿no? Porque hay veces que el diseño a cierto grado es totalmente técnico y después sí puedes hablarlo con las personas y diseñarlo con ellas. Pero ¿cómo ha sido la evolución de tus proyectos desde que los primeros que hiciste con la asociación que llegaste aquí a México? Bueno, pues justo me di cuenta que parte de esos proyectos estaban impactando directamente a la gente que estaba viviéndolos, ¿no? Que son en las calles o en las esquinas donde empezamos a hacer estas construcciones de accesibilidad. Digamos tanto para bien y para mal, porque aunque fuera un espacio público, diseñar la banqueta o el cruce que estábamos armando en ese entonces, pues los vecinos de alrededor siempre, obviamente, afectas su cotidianidad. Y siempre era revisar con ellos primero, o sea, fue como una metodología que fui aprendiendo durante ese proceso, porque realmente yo estaba contratada para ir, diseñar y supervisar la obra, ajá, y todo, ¿no? Era todo. Pero parte de esta interacción social que empezaba a tener con los vecinos me hizo darme cuenta que no tenemos que llegar, así como los arquitectos que se dedican a intervenir el terreno y el espacio para hacer una casa,
te das cuenta que no tienes que ser invasivo a veces con el terreno, o es cómo trabajas con el terreno y cómo puedes sacarle mayor provecho. Y justo es un espacio común, ahí sí es de todos. Exacto, es un espacio común. Entonces nos empezamos a dar cuenta de, en el equipo, incluso con los albañiles mismos, de cómo las interacciones sociales que se daban en ese espacio, ¿no? Y cómo pues le estábamos afectando al del puestecito que se lo estaba poniendo ahí en la esquina todos los días y pues por 3 o 4 días no podía porque estábamos colando una losa en la banqueta. Entonces empecé a ver cómo es muy importante que esta parte social siempre vaya ligada con la parte de la construcción. Ya en ITDP fue que empecé a ver cómo esta parte técnica, que sí es muy importante que tengamos muy consciente que los radios de giro deben de ser de cierta manera, para no tampoco obstaculizar el paso de vehículos, pero que sí puedas dejar un espacio para que vean a los peatones, o cuál es la mejor manera técnicamente de hacerlo. Siempre tendría que, o tiene que ir acompañado de esta parte social, que en nuestro caso, como son proyectos a escala muy chiquita, y chiquita me refiero a que son proyectos de intersecciones peatonales, cruces peatonales, banquetas, barriales. Es muy importante tomar en cuenta a las personas. Y bueno, pues así empecé, ¿no? En la parte de la metodología. Pero ¿y en ese momento había una norma que seguían? ¿O fue como conocimiento empírico de que, bueno, entonces hacemos esto, entonces no funciona, mejor quítale? Fue más conocimiento empírico. Y sí, fue más conocimiento empírico y con la intención siempre de hacer que las cosas sucedieran, ¿no? O sea, ¿cómo podemos probar que esto sí puede funcionar? Que eran el conocimiento técnico de las normas internacionales que se estaban dando en ese momento y que se siguen defendiendo, ¿no? O sea, digamos que empezó a haber un boom un poquito más documentado a nivel internacional sobre qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Brasil, qué estaba pasando en España, y cómo todos empezaban a decir, la ciudad fulanita de tal va a poner más pasos peatonales porque siguen matando personas en la calle. Y entonces era como de, ¿y cómo lo diseñó? ¿Y qué le puso? ¿Y cuál es la infraestructura? Y entonces las normas o las normas y la parte técnica empezó a pesar mucho. Y ahora era cómo puedes transmitir eso a la gente que lo está viviendo diario, ¿no? Que en algún momento también empecé a ver que necesitamos trabajar con los pensamientos antes de trabajar con la infraestructura. ¿Y a qué me refiero con esto? Para todos los humanos, y espero que algunos ya lo hayan trabajado mucho personalmente, pero para todos es muy difícil el cambiar solamente, sí. de bien a mal o de mal a bien, lo que sea. Cambiar algo que ya estás acostumbrado. Exacto. Y lo que nos dimos cuenta es que en México estamos acostumbrados a ver las cosas como están, sí. ¿No? Y cómo están, sí. Pues banquetas quebradas, hoyos, grietas en todos lados, suciedad, inseguridad. Y cuando empecé yo a hablar de esto con vecinos o incluso con familiares o amigos que he estado hablando de estos temas, me decían, pues es que ese es México. Es México, ¿qué quieres? No es Europa, ¿no? Incluso... Es un miedo al cambio, ¿no? Exacto. Yo creo que sí. Tenemos. Exacto. Y a veces, sí. Lo digo porque a mí también me ha pasado, de que están haciendo o bueno, yo cuando apenas estaba estudiando que hacían la renovación de un parque, y no, es que ¿qué le van a hacer? Así está perfecto, ¿no? O sea, ni lo toquen. Bueno, sí, quedó mejor. O sea, claro, te das cuenta, es ¿no? un miedo al cambio. Pero entonces no, a veces quieres parar la obra y no le hagan nada, así está bien. Sí. Pero siempre hay un porqué, un mejoramiento, ¿no? Sí, entonces justo, hay como lo que empezamos a trabajar en estas metodologías es agarrar ese miedo al cambio y hacerlo un poquito más suave, ¿no? Al final sí, o sea, el cambio es lo único constante en la vida, pero
no puedes decir eso por todos lados, ¿no? O sea, y menos con proyectos de infraestructura o con ingenieros que dicen, esto es así porque así lo dice la norma o porque así lo dice el libro. Entonces, gracias a, digamos, a que también me he rodeado de un equipo muy, muy bueno, personas que han estado, digamos, desde sus trincheras también. Hay una red muy importante de movilidad en México que está luchando desde sus trincheras para que realmente puedan cambiar las cosas. Hemos podido empezar a hacer este tipo de proyectos en la calle, ¿no? Y con estas metodologías que prueban que sí es importante el cambio y que sí funciona diferente el espacio, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí hicimos el Camina Kit, el manual Camina Kit, que lo pueden descargar en la página de Camina, es www.camina.mx. Y en el Camina Kit pusimos una metodología más desglosada de cómo, si tú eres un vecino que te interesa este tipo de temas, puedes hacerlo con los materiales que tienes, incluyendo cubetas, guacales y todo lo que usamos para separar el espacio para los autos, podemos usarlo para separar el espacio para las personas. Si se dan cuenta, son los mismos materiales y lo podemos usar diferente. Y con lo que trabajamos es este cambio en el pensamiento, ¿no? Sí, buenísimo. De hecho, los invitamos a que entren a la página, descarguen esto y utilicen, porque en realidad eso no es solo para los que les interesa hacer este tipo de intervenciones. En realidad, si tú le pones a los vecinos, les acercas esta metodología y los materiales, seguro va a salir una cosa espléndida y no necesitan saber o tener una tecnicidad específica o haber estudiado urbanismo, arquitectura. O sea, en realidad se puede hacer con vecinos y hacer un mejoramiento así de la de allá, el fin de semana, ¿no? Sí. En su calle, en su esquina, en su cruce. Sí, y nosotros defendemos que ellos saben, o cada quien sabe lo que está pasando en su entorno. Nosotros, digamos, nosotros no podemos estar en todos lados tampoco. O sea, lo que podemos hacer es dejar también las mejores capacidades o transmitir las capacidades que a lo largo de estos años también nosotros hemos venido aprendiendo y poder que nuestro objetivo final es que las cosas se transformen lo más rápido posible, porque no es posible que sigan muriendo personas en las calles. Si esos manuales en el 2012 hubieran servido para que la gente no muriera en las calles, podemos dedicarle muchísimo más tiempo a hacer manuales. Pero ahorita es el momento de aplicarlo en la calle, ¿no? Y esta aplicación en la calle implica no nada más el efecto de que la gente no muera en la calle, sino que te sientas más seguro, que existan o que haya más ojos en la calle, que exista más seguridad, que exista más felicidad. Incluso se ha comprobado esta relación entre la felicidad y el buen diseño de calles. Y bueno, pues ahorita decías tú la parte de los seres humanos, ¿no? Pero yo plantearía también la parte de los seres vivos, o sea, dónde entran los árboles, donde podemos manejar agua en la calle. Imaginemos que podemos hacer calles que puedan no nada más no ser un gasto, sino que puedan ser realmente una inversión, que significa que podemos aprovechar los recursos naturales para que pueda darnos luz solar, ¿no? Energía solar, el agua, cómo puede filtrarse el agua en las calles, cómo se puede aprovechar eso para que las plantas nos puedan dar más sombra en los lugares y los espacios como Monterrey o como Sonora, no sé, que hay mucho sol, o Mérida. Es diseñar eso, es ver cómo con los materiales que tenemos podemos diseñar y con los recursos, ¿no? Sí, lo creo que parte muy importante es cómo con una intervención muy sencilla, que ahorita nos cuentas un poquito de cómo utilizan el urbanismo táctico, pero con una intervención muy sencilla, solito va evolucionando y también la gente se va apropiando de ciertos espacios que en realidad estaban o desconocidos, o más bien que ni siquiera estaban visualizados, que pudiera ser un lugar de estancia o de cohesión social en tu esquina, ¿no? Sí. Creo que lo más importante de todo esto es cómo un buen diseño puede o salvar vidas o generar vidas, ¿no? También hablando de nuevos organismos vivos, como las plantas, o sea, teniendo un buen diseño en una esquina,
tú puedes generar que una persona, unos novios se conozcan en una banca, en un arbolito, eso no existía. Exacto. Y no solamente eso, sino generas que no haya accidentes viales en esa esquina. Bueno, y ahora cuéntanos un poquito de cómo has utilizado el urbanismo táctico dentro de tus proyectos. Bueno, pues empezamos, digamos que yo aprendí de uno de los mejores arquitectos que se dedica específicamente a diseñar calles y espacios públicos ahora, que se llama Michael King. Okay. Y Michael King, aunque sus redes sociales no son muy activas, porque él se enfoca perfecto en hacer proyectos y proyectos, usa esta herramienta para demostrar cómo los autos bajan las velocidades en las calles y cómo se puede transformar rápido con conos de una hora a otra la dinámica de la calle. Entonces, digamos que empecé con esta enseñanza y me di cuenta que pues no era, o sea, sí, obviamente es importante que venga alguien y diga, ay, pues sí, vamos a armarlo, a aprender de esa persona, pero lo más importante es que se siga aplicando en todos lados. Y lo mismo, y regreso, con la urgencia que merecemos, con la urgencia que necesitamos en este momento, que es ya, tenemos que parar de matar personas en las calles por un mal diseño. Y bueno, primero me gustaría centrarme un poco más en el pensamiento de matar a las personas en las calles por un mal diseño. A mí me gustaría que la gente que nos está escuchando y ahorita platicando de esto, pensáramos en que cuando suceden hechos de tránsito, incidentes viales o accidentes, como ahorita se está armando un debate sobre esos conceptos teóricos y aplicados que se han usado a lo largo del tiempo, pero imaginemos, digamos que es un incidente vial, y cuando esa coalición es entre un auto y un peatón, un auto y otro auto, generalmente en el levantamiento de datos y entre nosotros incluso lo platicamos de esa manera, es que él tuvo la culpa porque se atravesó en rojo, bla, bla, bla. O el peatón tuvo la culpa, o el auto iba muy rápido, o siempre es entre usuarios. Nunca decimos, es que el diseñador vial lo hizo mal, ¿no? O es que esta curva lo hizo mal, hizo un radio de giro de 10 metros. Jamás decimos eso. Entonces, así como en la arquitectura un espacio te puede hacer sentir bien o mal, chiquito, a veces cuando estás en iglesias enormes que te sientes que te imponen, así las calles así se diseñan las calles, ¿no? O sea, hay avenidas enormes y cada uno de los que podemos platicar de nuestras ciudades o de las ciudades en las que nos hemos movido, recordaremos qué tipo de avenidas hemos transitado y cómo nos sentimos en esas avenidas, si somos peatones o si vamos dentro de un auto o si vamos en una bici. Haciendo un corte. Sí. Entonces, en donde hay muchísimos accidentes, que fuera el cruce con mayor accidentes en la Ciudad de México. El que tiene la culpa es el diseñador de ese cruce. Sí. Hablando de La Pera. En La Pera, el que tiene la culpa de tantos accidentes de ahí es el diseñador que hizo esa carretera. Sí, estaría muy bueno que entrevistaras al ingeniero. Tal vez ya no exista, pero vamos a buscarlo. Estaría bien interesante porque todavía yo... ¿Qué siente, no? O la empresa, el DRO que firmó los planos, ¿no? De eso. Sí. Ajá. Sí. Realmente, pues es que es muy interesante porque el pensamiento lógico en ese momento era otro. Lo que hablábamos, o sea, necesitaban hacer que los autos llegaran más rápido. ¿Cómo? Pues así, o sea, diseñando un espacio al final hostil para el peatón. Jamás imaginaban que por ahí iban a pasar peatones. Lo que no se vale ahorita, Alejandro, es que los sistemas de transporte público sigan pensando que solamente transportan personas de un punto a otro dentro de una línea, de un mismo sistema. Y no se vale no saber o hacerse
pensar que no funciona, el entorno construido alrededor de esas estaciones de transporte público, o sea, cómo llega la gente a tu transporte público. Empieza en una banqueta, empieza a esa escala. Entonces, y luego cómo llega y cómo transborda. Exacto. O sea, sí. del camión al metro, Ajá. del metro al tren ligero, del, no sé, o sea, esos trayectos también son importantes. Son de ponerle la lupa. Y no solo peatonalmente, que es de lo que hablábamos, o sea, si hablamos de una persona con silla de ruedas, o sea, o Cuatro Caminos, o Tacubaya, Tasqueña, o sea, para llegar de un sistema a otro, o sea, es muy, muy, muy difícil. Sí. O sea, hablando de camión, ¿no? O sea, camión al metro. Sí, de lo multimodal, ¿no? Ajá. O sea, sí. Pues sí, entonces, digamos, regresando al tema de urbanismo táctico, o sea, ya que dije por qué es importante empezar a cambiar estos pensamientos, el urbanismo táctico nos ayuda a poner, lo usamos como una estrategia y una herramienta también, una estrategia de aprendizaje y una herramienta para transformar el pensamiento antes de la calle. Claro. Entonces, lo que hacemos es que con los proyectos que ya hemos puesto sobre la mesa, tanto con vecinos como con la última intervención que veo que pusieron fotos de eso fue en Aguascalientes, y con el municipio de Aguascalientes, con el director de tránsito, con los policías de tránsito, con el director del Implan, que fue quien nos invitó a Aguascalientes, hicimos primero un taller y después al siguiente día hicimos la intervención. Pero en el taller hablamos de cuáles eran las problemáticas de esa calle, qué era lo que ellos estaban pensando de esa calle. Nosotros como facilitadores de el proceso de pensamiento de cómo se puede transformar la calle. Salieron temas súper interesantes, salieron amigos, los comerciantes ambulantes, no informales, ambulantes, ¿no? Porque sí son formales, sí. Y salieron amigos del comercio que sí está establecido en un local. Entonces fue muy interesante ver esas dinámicas sociales que al final se vieron plasmadas en una dinámica territorial. Es que se vuelve un espacio económico para ellos, sí, es su modo de ingresos. El espacio público es su modo de ingresos. Sí, y es una de las cosas. O sea, en México hay que reconocer que la parte de la economía, digamos, economía informal en el espacio público, es muy importante por toda la desigualdad que tenemos en el país. Entonces, más que la prohibición de ciertas cosas, pues yo estoy a favor de la regulación, del ordenamiento del espacio, porque también es muy importante ver dónde sí, dónde no, qué tipo y qué características de la calle, qué vocación tiene esa calle. Y bueno, también gracias a la participación que tuve en el manual de calles de la SEDATU a nivel nacional, pudimos poner en el manual una estructura que funciona. ¿El manual cómo se llama? ¿De qué es? El manual de calles. El manual de calles mexicanas. Sí. Sí, es de SEDATU. Que no hace mucho salió, y después salió el manual de banquetas, ¿no? De aquí de la Ciudad de México. Sí, sí, y bueno, en ese manual de calles, que es parte de la SEDATU apoyado por el DIF, manejamos cómo la estructura vial y cómo la estructura vial tiene una vocación, o sea, cada calle tiene una vocación y tal vez cada pedazo de calle tiene una vocación, dependiendo del uso de suelo, dependiendo de la forma de la forma urbana. Actividad económica, si es solamente vivienda, si es... Ajá. Entonces, a partir de ahí, entendemos qué tipo de elementos podemos poner en las calles para los tipos de usuario. Y ahorita regresaba a la parte de la pirámide invertida de la movilidad, donde plasmamos que para que esa vocación de la calle se lleve a cabo, tenemos que poner elementos importantes de los usuarios que nunca se nos deben de pasar: peatones, ciclistas, transporte público,
Y en esa transporte público, transporte de carga y autos, en esa jerarquía, empezando a pensar con el pensamiento lógico diferente al que comentabas de la pera, ¿no? Empezando por, hay personas en este espacio. Por los usuarios. Sí o sí va a haber personas. Y entonces empiezas por los peatones. También puede haber ciclistas y también diseñas para los ciclistas. Al final te das cuenta que el espacio se empieza a repartir, el espacio limitado de la calle se empieza a repartir de una manera diferente cuando el pensamiento es diferente. Entonces, hablando del tema de urbanismo táctico, pues hacemos proyectos que representen ese pensamiento lógico de la calle, ¿no? De la vocación de las calles que tenemos. Hemos hecho proyectos a escala, digamos, de intersecciones puntuales, a escala de calles, y bueno, pues ahorita estamos viendo también esta manera siempre hacemos mediciones, pero por ejemplo, colaboramos en unas mediciones muy interesantes en un proyecto del índice de seguridad en cruces peatonales, y ese proyecto es muy importante y lo pueden revisar también por internet, que lo pueden buscar en CentroGeo y CentroGeo o Geomapas, no en CentroGeo, y a partir de ahí ponen CentroGeo, índice de seguridad en cruces peatonales, y va a salir todo digamos, todo el paper que hicimos con la doctora Ruth Pérez y el doctor Jorge Montejano, donde ponemos a la consideración de la Ciudad de México un índice que les permita verificar la infraestructura que tienen en sus cruces, ¿no? La medición de la escala es un cruce peatonal dentro de una gran intersección. Y lo hicimos, este índice lo probamos en 500 cruces de la Ciudad de México, donde más han muerto las personas. Resulta que de ese estudio sale que 9 de cada 10 cruces están reprobados en la Ciudad de México. Wow. Y no todos los cruces, el otro 10 los hizo caminar. El otro 10 se modificó ya con lo de pasos seguros de la Ciudad de México, con el programa de pasos seguros. Pero tampoco, digamos, faltan elementos, ¿no? Como parte de la infraestructura para poder decir que un cruce es seguro. Entonces, los invito a que vean también ¿Sale como cuál es el más peligroso o algo así? Sí, sale el más peligroso y el mejor. ¿Recuerdas cuáles son? No recuerdo ahorita exactamente. Pero se puede descargar, lo podemos ver. Pueden descargar el mapa, pueden descargar los indicadores, pueden descargar todo. Son datos abiertos que pusimos ahí, al servicio de todos, y más porque nos interesa que esto pueda cambiar lo antes posible. Oye, y bueno, hemos visto que Camina ha estado en otros congresos internacionales, en otros países. Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué es lo que has presentado? Si proyectos mexicanos, cómo han recibido a México y la visión o también el rango en el que estamos México versus Latinoamérica o otro país. Bueno, pues digamos que sí voltean a ver a México como un referente. Ahorita, aunque tengamos 9 reprobados de 10. Sí, eso es preocupante. Pero preocupante, tal vez pero las buenas intervenciones son las que voltean a ver, supongo. Total, sí, claro. Las de Camila, por supuesto. No, ya, hablando en serio. Es muy importante comentarte que sí está viendo un boom latinoamericano bien interesante. En nuestros amigos de Brasil, nuestros amigos de Perú, hay gente en Ecuador, en Costa Rica, en Colombia, que están haciendo cosas súper interesantes, chilenos, argentinos, que están haciendo cosas muy interesantes en el tema de espacio público. Y este boom latinoamericano, bueno, creamos una red, que es la red latinoamericana por ciudades caminables. Las organizaciones que empezamos a vernos en congresos en Viena, ¿no? En París, y era como en Sao Paulo, y era, bueno, tenemos que hacer algo ya, o sea, algo juntos, ¿no? Como ir con metodologías juntos para que esto pueda transformarse más rápido.
Entonces, pues en estos congresos pues he presentado los proyectos de Camina, que los pueden ver más específicamente en nuestro Flickr. Y bueno, hemos tenido colaboraciones bien interesantes desde con Happy City, que es esta consultoría de Charles Montgomery canadiense, hasta colaboraciones con Michael Colville, hace poco en un documental también canadiense que se llama The Life Size City. Y bueno, contigo, la colaboración que hicimos para el cruce latino, que fue súper interesante ese proyecto. Y bueno, esos proyectos son los que he llevado a otros congresos como Walk 21. También fui invitada por la alcaldía de París para armar entre el seminario. Estoy participando ahora en otra investigación que es una investigación de banquetas, del uso social y material de las banquetas en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México. Buenísimo. Muy interesante, son proyectos en los que he sido bendecida e invitada por doctores de la UAM. Y pues bueno, en este proceso hemos compartido pues con mucha gente, mucho equipo, como Eric Cisneros, que es un gran aliado y es un gran, digamos, conocedor de este tipo de intervenciones, ¿no? espaciales. Que ya estará viniendo. Que ya estará viniendo acá para que platique con nosotros, Eric. Sí, entonces es muy interesante ver cómo desde las estructuras de gobierno, las estructuras de organizaciones civiles y de los ciudadanos y de empresas que también ya se están sumando a este movimiento, pues armamos ahí proyectos bien interesantes. Hubo un proyecto también muy lindo que hicimos con ITDP, se llamó Zonas Escolares Seguras, donde colaboramos nosotros con 2 talleres y uno de ellos fue talleres de diseño gráfico. Y dimos un taller a los chicos de la secundaria 4 de la normal superior ahí en San Cosme. No, a ver, los del taller de la secundaria diseñaron el paso. ¿Sí? ¿O cómo? Sí, la idea del taller fue, y siempre nosotros en Camina apelamos a la inteligencia de las personas, entonces acercamos los materiales y las herramientas que sean necesarias para que los proyectos puedan funcionar y tengan la calidad de diseño y la calidad de seguridad que se necesita, ¿no? Entonces, en ese momento diseñamos un taller para que los chicos del taller gráfico de la secundaria 4 pudieran diseñar un cartel que pues lo hicimos con viniles y ellos hicieron las frases muy chistosas, pero pues al mismo tiempo el lenguaje era de ellos. Después de que nosotros les explicamos el tema de seguridad vial y cómo funciona, cómo deberían de funcionar las calles diferente, ¿no? Entonces pueden pasar por la calle, creo que es Torres Bodet, Jaime Torres Bodet, afuera de la secundaria 4 y ver estos carteles pegados de los chavos de la secundaria que dicen necesitamos, uno me acuerdo que decía como algo así como de no te pases, carnal, eso está mal, no te pases la velocidad, carnal, eso está mal, una cosa así. Entonces ellos con su propio lenguaje vieron y diseñaron estos carteles que pudimos poner. Está padrísimo. ¿Y aparte se hizo una intervención afuera o solamente llegaron los carteles? Sí, se hizo una intervención como con unos, digamos, unos guacales y cubetas que parecieran volardos. Y se hizo una pinta de como urbanismo táctico de lo que debería de ser banqueta, ¿no? Después en ese entonces la AGU, la Agencia de Gestión Urbana, llevó unos hitos para definir ahí como la nueva geometría de la banqueta, y ahorita la directora y los chavos de la secundaria siguen cuidando ese espacio como de, pues aquí no te estacionas, aquí sí respetas el paso peatonal, ¿no? Entonces es súper interesante ver cómo con pequeños cambios, pero que es muy importante decir que son iniciales. No es que hagamos el urbanismo táctico para que se quede ahí la pintura y que veamos cómo funciona, sino más bien
Ese es un primer paso para todo lo que viene, porque ahí debería de haber una banqueta, debería de rediseñarse mejor esa calle. Ujú. Y ese es el primer paso. Sí, pero si no se visualiza jamás, o sea, un funcionario público hablando de que tenga estas medidas de integración, los derivan a otras, a renovar las banquetas sin ningún tipo de diseño, a volverlas a poner igualitas. Exacto. Entonces, si tú no visualizas ese nuevo espacio, ese nuevo diseño que se puede obtener, pues entonces no se va a llegar nunca. Ujú. No, me parece perfecto, me parece buenísimo. No sé si quieras dar alguna red social para que te sigan, tu Twitter, tu Vale. Facebook. Vale, gracias. Pues sí, en Facebook nos pueden encontrar como Camina AC y en Twitter y en otras redes sociales nos pueden encontrar como en Instagram también, como @camina_mx. Uh-huh. Y pues nada, nosotros muy contentos de escuchar también comentarios por parte de la gente que nos está viendo y pues agradecerte mucho la invitación para hablar de estos temas tan importantes. Sí, pues a mí lo que más se me hace impresionante es cómo un diseño puede, lo repito, cómo puede o quitar vidas o traer más vidas, ¿no? A nuestro ecosistema. Y pues bueno, pues muchas gracias por vernos, le agradezco infinitamente a Jazz, no solo por venir, sino por todo su trabajo que está haciendo y que seguro seguirá haciendo por esta ciudad y por México. Y pues bueno, nos vemos en un programa la próxima semana, ya saben, los jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias por sintonizarnos.